¿Te quieres enterar qué es eso del staking? ¿Por qué es interesante? Es que eso es una rentabilidad que los bancos ya no te dan nada y te puedes ganar un dinerillo en el mundo de las criptomonedas. ¿Pero es arriesgado? Pues nos dicen que es lo que menos riesgo tiene en el mundo de las criptomonedas. ¿Y es difícil? Pues no parece tanto. Especial todo sobre staking con nuestros amiguetes colaboradores de Stakely. Seguimos aprendiendo. Fun on the ride. A ti dale al like y comenzamos. De entrada, José, Stakely, muchísimas gracias por venir a Fun on the Ride, a la comunidad cripto donde queremos que solo no puedes, con amigos sí, y por lo tanto, como tú sabes de esto del staking, pues gracias por pasarte a ilustrarnos. Por mí encantado de estar aquí y compartir un poquito sobre el staking, por supuesto. Oye, ¿qué es eso? Brevemente, ¿qué es eso del staking? Para la gente que de entrada no lo conoce y sobre todo, ¿por qué es interesante? Antes de decir qué es el staking, voy a irme de dónde viene la palabra staking, ¿vale? Que viene en sí del proof of stake. Yéndonos al staking nativo, que es el que yo voy a intentar explicar hoy aquí, el proof of stake nació como mejora de alguna forma del proof of work. Si ya conocemos un poco cómo funciona el proof of work, lo que pretende es que a nivel de verificación de las transacciones, lo que más importa es la potencia de la máquina que valida esa transacción, ¿no? Pues en el proof of stake no funciona con potencia de la maquinaria, sino funciona más bien por un reparto de poder de voto que existe dentro de las redes. Entonces, staking es como se llama a esa delegación de poder de voto en los validadores de la red. O sea, de entrada tenemos toda esta historia de la blockchain que estamos haciendo de las criptomonedas y demás. Necesitamos validar unas transacciones, pero la gente está diciendo que envío esto aquí, que estoy haciendo esto allá. Vale, pero ¿cómo hacemos que eso nos fiemos, que esté correcto? Y teníamos distintos sistemas, prueba de trabajo y esta otra prueba de participación, y precisamente de ahí le viene el nombre, ¿no? De ese stake, de esa participación. Muy bien. Correcto. ¿Y por qué nos interesa? O sea, esto al usuario que lo está escuchando ahora dice, ¿y a mí qué me importa todo esto? Realmente interesa porque al final, en el caso del Proof of Work, ¿por qué alguien iba a montar sus máquinas que minan Bitcoin o minan antiguamente Ethereum? Porque recibieron una recompensa, ¿no? El dinerete. Obviamente. Entonces, en el caso del Proof of Stake, más o menos es por lo mismo, ¿vale? Porque detrás hay una economía que si se entiende, pues el mundo de la cripto obviamente va a poder sacarle más rendimiento y tiene que ver principalmente con que de normal los proyectos cripto tienen una inflación, algunos no tienen, ¿vale? Pero de normal tienen una inflación y unas comisiones que se pagan por hacer las transacciones. Entonces, si tú haces staking, esa inflación y esas comisiones te las dan a ti, ¿vale? Como delegador. O sea, que no es que nos estén regalando dinero sin más, ¿no? Aquí hay una gente loca que tú metes eso ahí y te regala dinero. Estamos haciendo algo realmente. Si no hay algo que respalde esos números, en plan, no, es que va a sacar un rendimiento anual de 100%. Vale, pues si tienes estos conocimientos y tú miras la inflación, miras las comisiones y miras otros factores que hay que mirar y te cuadran los números, vale, pues perfecto. Pero si no hay forma de poder contrastar esos datos, yo me lo cuestionaría. ¿De dónde viene ese dinero? Muy bien, esto del staking es complicado, o sea, para una persona que se acerque a este mundillo, que tampoco tenga un conocimiento técnico muy potente, ¿hay que ser un experto? Realmente no, yo lo veo muchísimo más sencillo que, por ejemplo, meterte en DeFi y en operaciones de ese tipo. Y de hecho, si alguien ya ha trabajado con MetaMask, wallets como Kepler y demás, vamos, es como hacer un envío a través de MetaMask, o sea que es súper, súper sencillo. ¿Y qué diferencia hay con esto que nos hablan los exchanges también, que nos hablan de mucha rentabilidad en todo este mundillo de las criptomonedas? Hay como mucho ruido con todo esto, con ganar, con altas comisiones, con demás. El staking este del que nos hablan los exchanges, ¿nos podemos fiar? ¿Es lo mismo? ¿Nos están hablando de lo mismo que estamos tratando aquí? En algunos casos, si no pensáramos mal, ¿vale? Si simplemente mirando pues qué validadores son los que están activos en una red y fiándonos de lo que dicen en parte los exchanges, en muchas ocasiones ese staking es real. Okay. El problema es que casi nunca vas a saber si de verdad eso es así o no. Porque como es una caja negra dentro de un exchange, tú no sabes la cantidad total que hay ahí delegada por los usuarios ni nada, te tienes que fiar de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces ellos al final podrían estar utilizando tus activos para hacer otras cosas o podrían sacarle más rendimiento por otro sitio. Entonces, es una forma de realmente de generar quizás a nivel financiero pues lo mismo, porque te van a ofrecer lo mismo, pero no quiere decir que de verdad esté haciendo staking. Además, luego es la típica frase, not your keys, not your coins, ¿no? Entonces, estás dependiendo de otra entidad.
Sí, estamos ahí con el mundo de la centralización, ¿verdad? Precisamente en el mundo de las cripto parece que nos queremos ir a lo contrario, a la descentralización, a ser nuestro propio banco y a tener el control precisamente. Y ahí, pues lo que tú dices me encanta, ¿no? Porque por un lado es una cuestión de fe total, en el sentido de que te tienes que creer que ellos están haciendo todos esos procesos después de stake correcto, o Sí, a lo sí. mejor lo están usando los fondos para lo que le dé la gana, te ponen en la pantalla un numerito, te dice que está haciendo ese staking y tan a gusto. Y por el otro lado, efectivamente, te tienes que fiar de que no quiebre, de que no cierre y no desaparezcan con tus tokens, porque al final tienes alojado ahí tus criptomonedas, ¿no? Entonces, esa sería una de las ventajas, entiendo, de precisamente de hacer staking un poco por nuestra cuenta, pero para hacerlo por nuestra cuenta, claro, no tenemos esa conveniencia, esa comodidad, yo creo que es lo que nos hace a veces ir a un exchange. Y nos dices que aún así no es difícil. Entonces, vosotros que lleváis años ya en esto, más de 5 años si no lo digo mal, que sois expertos, ¿qué consejos nos daríais para la gente que tiene que empezar? ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde conseguimos la ayuda para empezar con el staking? Todo depende del el grado de experiencia que tenga ya dentro de la cual es descentralizada, ¿no? Como he dicho antes, como MetaMask y Kepler. Pero si, por ejemplo, pongamos el caso de un usuario que no ha salido de Binance o de Coinbase o de estos exchanges, yo le recomendaría que empezaran por un ecosistema que se llama Cosmos, Ujú. porque engloba muchísimas redes y es muy fácil de manejar. Entonces, dentro de este ecosistema tienes pues tanto Dexes como Osmosis o Juno o Evmos, que son una especie como Uniswap, los Ujú. que ya conozcáis esa herramienta. Sí. Y en cada uno de los proyectos dentro de este ecosistema te permite hacer staking. Entonces, digamos que a la hora de poder manejarte, creo que además la interfaz de Kepler es muy sencillita, muy fácil el Genial. aprendizaje. Entonces estamos empezando eligiendo un proyecto que sería a lo mejor Cosmos, como una cosa sencilla de entender y de Hmm. poner en práctica. Y luego necesitaríamos a lo mejor una plataforma para intentar hacernos a la idea de qué pasos tendríamos que seguir. Por ejemplo, en Stakely, que precisamente nos vais a hacer esa ayuda, nos dais ese paso. Si nos puedes enseñar a lo mejor, si puedes compartir pantalla y nos puedes Vale. enseñar la plataforma de Stakely para que la gente, tendrá el enlace en la descripción, entienda cómo tiene que dar esos pasos, qué información van a encontrar y cómo nos estáis brindando esa ayuda para dar esos primeros pasitos hacia este mundillo del staking, de que a lo mejor no tienen ni idea, dice, ¿pero por dónde empiezo? Pues stakely.io, le echamos un vistazo ahí a la página y damos esos primeros pasos, ¿te parece? Perfectísimo. Esto es stakely.io. Cuéntanos. Vale, mucha gente cuando intenta describir nuestra página web la llama plataforma, ¿vale? Yo no la diría plataforma, yo siempre la describo que es un catálogo. Es un catálogo donde si deslizas hacia abajo, pues puedes ver todos los proyectos a los cuales damos soporte como validadores, que son en torno a unas 40 redes. Ujú. Y dentro de cada una de ellas puedes ver más información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien no tiene ni idea de qué es Cosmos, pues aquí tiene una breve descripción de qué es. Luego aquí también ofrecemos algunas herramientas sencillitas como una calculadora, el gráfico, ¿no? Del precio, los enlaces más importantes del proyecto. Sí, de entrada lo que me dices, ya vamos a ver de cada uno de estos proyectos, o sea, me mola porque es una manera de aprender, que ya nos vais a explicar qué es el proyecto, porque lo primero que tendríamos que hacer es decidir qué nos interesa. Al final, sí, estamos hablando de que vamos a tener una rentabilidad y estamos hablando de que es interesante participar en esa descentralización, en esa validación de transacciones. Estamos haciendo algo que mola, encima nos vamos a llevar una rentabilidad, pero tenemos que entender en qué proyecto nos estamos metiendo para empezar, para saber si eso a futuro va a ser sostenible, porque a lo mejor estamos apoyando un proyecto o estamos haciendo un staking con un token que el día de mañana va a desaparecer. De entrada tenemos ahí esa formación, qué es esa criptomoneda, cómo se ha comportado, el precio que tiene y esos pequeños cálculos ya de si nos decidimos cómo hacemos el staking. Una vez hecho Vale. eso, nos contáis que vamos a necesitar una extensión y seguir esos pasos. ¿Cuáles son? Una cosa que quiero aclarar, porque nos llegan a veces correos de soporte diciéndonos, oye, no se corresponde la cantidad total que hemos recibido con la que indicaba la calculadora. ¿Vale? Ajá. La calculadora utiliza unos parámetros actuales, es decir, en tiempo real, esos parámetros que he dicho anteriormente, ¿no? De que es la inflación, la comisión de la red y etcétera, dependen el rendimiento o la recompensa que te pueda ofrecer si delegas sea una u otra. Y va a estar Entonces, variando permanentemente, entiendo. obviamente. Entonces, estos son los datos que se obtendrían, la recompensa, si se mantuvieran esos parámetros que he comentado anteriormente. Entonces, esto siempre sube o baja dependiendo de esos parámetros. Entonces, en vez de obviamente estar aquí leyendo el tutorial y demás, pues os hago directamente una prueba. Ah, ¿Vale? maravilloso. Vale, esta es la Entonces, extensión de Kepler, que sería un MetaMask, lo definiríamos así.
Sí, es igual que MetaMask. Genial. Entonces, para manejarte dentro del ecosistema hay varias wallets, pero yo la que uso es Kepler. Entonces, obviamente, crearíamos una nueva cuenta, le asignaríamos un nombre, Ujú. voy a poner José, y aquí podremos elegir la longitud de las palabras que Ujú. queremos, ¿vale? Esas palabras que, si no me equivoco, no importa que las vea cualquier persona, No, las no, no, puedes no. almacenar en cualquier sitio, se las puedes dar a tus colegas, si te las pregunta la gente se las das y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo no lo recomiendo, la verdad. Todo lo No, o sea, contrario, hay que tener mucho cuidado. obviamente esta palabra es todo, ¿vale? Yo siempre lo digo que esto es tu usuario y tu contraseña. Si tú pierdes esto o si alguien lo sabe, ya puedes estar cambiando y moviendo todos tus tokens porque vamos, se te van fuera. Entonces, muchísimo cuidado con esto y guardarlo siempre pues lo mejor posible. Y una vez que ponemos el nombre, pues ya pues una contraseña. Yo como esto luego lo voy a borrar, pues voy a poner una cualquiera, esta de aquí, por En ejemplo. términos de seguridad, todo este proceso lo podríamos hacer también con alguna billetera fría tipo Ledger. Sí, ¿vale? Desde aquí lo podéis conectar con Ledger Ok. O automáticamente, sea, las ¿vale? personas O que sea, quieran meterle ese extra de seguridad, pues ahí lo conectaríamos. sí. Y luego, si por ejemplo, que esto mucha gente se lía, pero bueno, si vosotros ya tenéis una seed, tus 12 o 24 Ujú. palabras, podéis importarla. Ok. Podéis utilizar esa misma seed por si no queréis tener 2, 3 o 4 wallets diferentes Ujú. y tropecientas palabras, podéis utilizar la misma. Yo no suelo recomendarlo, aunque tenga 3 o 4, prefiero diversificar entre Claro. wallets, pero bueno, yo lo aconsejaría. Sí, es esa duda que tenemos siempre entre que por un lado se nos van acumulando las palabras de seguridad de cada aplicación en la que nos metemos y al final Hmm. el riesgo de que luego no sepas dónde está, no lo encuentres, tú mismo no te acuerdes de dónde estaba y al mismo tiempo si solamente vamos importando un grupo de palabras, una semilla, pues ese riesgo de que si te vulneran esas palabras, pues al final estés donde estés te pueden robar todo. Vale, pues eso, voy a avanzar por aquí más rapidito. Entonces, una vez que ya estamos dentro, si por ejemplo quisiéramos delegar, obviamente necesitaríamos tokens, que yo no tengo ahora mismo en la web Ujú. porque me la acabo de crear, pero simplemente si partimos desde Binance, Coinbase o cualquier exchange de estos, Ujú. Cosmos estoy casi 100% seguro que dan soporte, es decir, se puede hacer la transacción de Ajá. retiro directamente. Entonces, en este caso, como he dicho antes, voy a hacer el ejemplo con Cosmos, buscaríamos a Stegli, le pincharíamos, le daríamos a delegar. Aquí indicaríamos la cantidad que quisiéramos delegar y le damos a delegar. O sea que es algo súper, súper sencillo. Vale, perfecto. O sea, sencillo. Una vez instalada la aplicación, que eso es lo típico que tenemos que hacer la primera vez y demás, pues después el proceso, como vemos, es así de fácil. Ahí podríamos hablar, yo creo, José, de la importancia de tener un buen validador. Nos podemos preguntar por qué, una vez que hemos entrado a través de la plataforma de Stakely.io y hemos elegido el proyecto que queremos hacer y empezamos este staking, ¿por qué estamos eligiendo ese validador? Primero, ¿por qué elegimos un validador? Y en segundo lugar, ¿por qué molaría elegir Stakely? Hay que elegir un validador porque al final tú lo que estás haciendo es delegar tu voto. Entonces, como he dicho al principio, el Proof of Work va por potencia Ujú. y esto va por poder de voto. ¿Para qué sirve ese poder de voto, no? El poder de voto son los tokens, en este caso Cosmos, como he puesto de ejemplo. Pues sirve para darle más o menos importancia a esa verificación que hace un validador. Por ejemplo, esto es un Explorer Ujú. donde puedes ver prácticamente cualquier dato de la blockchain en este caso de Cosmos. Ujú. ¿Cómo se llama Y ese? Que lo pondremos en los enlaces para la gente. Mintscan, ¿vale? Mintscan. Aquí estarían todos los validadores que están actualmente activos dentro de la red de Cosmos. Actualmente hay 175 y ese poder de voto que he comentado es la columna primera que estamos viendo, donde aquí Ajá. debajo lo que muestra es el porcentaje total de poder que tiene cada uno de los validadores. En este caso, el primero, que es Stakefish, pues tendría 6,10, el segundo 5,12. Luego, cada uno de estos te cobran una comisión, ¿vale? Ujú. La comisión la podemos ver en la última columna. Esa comisión no es que nosotros, como validadores de lo que tú nos delegas, nos quedamos parte, ¿vale? Ujú. Como si fuese una especie de transferencia que nosotros cobramos una comisión, sino que lo que significa esta comisión es que del beneficio, de esa recompensa que tú vas a recibir por hacer delegación, nosotros nos quedamos un porcentaje. Ese es el porcentaje, ¿vale? Ese Ajá. porcentaje es la comisión del beneficio que genera cada delegador. Claro, Pues una así. comisión que recibes si haces bien tu trabajo, entiendo, porque si no, no hay ninguna comisión. Sí, exacto. O sea, luego cuando hablemos sobre los riesgos, profundizaré más sobre ello, Ok. de cómo podría un validador hacerlo bien o no, y entonces por qué delegar, ¿no? con Ujú. nosotros, con Stegli. Una de las razones por las que yo recomendaría que se delegase con nosotros es por el soporte personalizado que ofrecemos, ¿no? Al Ujú. final somos un equipo de 14 personas.
tenemos bastante actividad y ofrecemos muchísimas herramientas a la hora de ponerte en contacto con nosotros, ya sea por nuestros grupos de Telegram, por correo o incluso también por nuestro formulario que se puede encontrar al final de la web. Claro, Entonces, esto es algo que es clave porque no tenemos un delegador, digamos, que está sabe Dios dónde, en China, en Estados Unidos, con el que no vamos a poder contar, ¿no? O sea, de entrada Sí. os tenemos aquí en territorio nacional, incluso os podemos mandar en un momento dado un email, ya no solamente esas redes sociales, ¿no? O sea, esa cercanía y esa duda, a lo mejor imagino que os escriben usuarios con dudas, ¿no? De, oye, que no tengo claro esto, imagino que también les dais ese trato personalizado, ¿no? Sí, 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 desde luego que sí. Y luego también estamos presentes o intentamos estarlo en la gran mayoría de redes que nosotros validamos en los grupos hispanohablantes. O sea, también estamos en los internacionales, pero obviamente como Stegli, prácticamente todos los que formamos la empresa somos de habla hispana o de España, queremos ayudar a impulsar esa comunidad hispanohablante dentro del mundo cripto. Luego, también, otras cosas por las que elegirnos a nosotros. Nosotros no es que solamente montemos nuestros servidores, metemos ahí el programa de la blockchain y tal y validamos transacciones, sino que obviamente tenemos unas acciones activas dentro de la comunidad y intentamos ayudar a lo máximo posible a todas esas personas. Entre ellas, pues las cosas que hacemos es que tenemos un faucet multimoneda Ok. donde, sí, voy a explicar, ¿qué es un faucet? Faucet básicamente es una herramienta que a ti te va a dar tokens gratis, Sí, no tienes que es hacer nada. esa Solamente, fuente, ¿no? Al principio de los tiempos, Bitcoin sí, se llevaba a manos de mucha gente a través de estas fuentecitas, estas faucets. La gente simplemente se tenía que meter dentro, solicitaba un poquito de Bitcoin eso y es. te llegaba un poquito, que luego fue muchito a la larga. Vale, pues ahora para movernos en todo este ecosistema vamos a necesitar también algunos tokens. Y como nos vas a contar, ¿no? Algunas veces no los tienes y vosotros a través de este grifo facilitáis que lo tengamos. Eso es. Ahí has dado la He explicación, dado la ¿vale? clave, ¿no? Ahí está. Muchas veces te puedes quedar bloqueado porque intercambias todos los tokens o Claro. porque los delegas todos. Bueno, pues tenemos esta herramienta que podéis utilizarla sin ningún tipo de Vale, y problema. lo das así generosamente. Entiendo que no son cantidades, no nos vais a dar ahí $1.000.000 No, en no, no. token Matic, ¿no? Pero lo suficiente para la transacción. Suelen ser centimitos. Centimito. Entonces, claro, nosotros con ese beneficio que recibimos de nuestro servicio de validación, vamos rellenando todas estas redes que estáis viendo en pantalla y más que Genial. estamos integrando poquito a poco. Puede ser muy útil realmente para no quedarte bloqueado. De hecho, al final nosotros elaboramos herramientas en base a nuestra experiencia personal. Claro. A mí me ha pasado el quedarme sin tokens y tener que tirar otra vez de Exchange, comprar y enviarme y luego ver qué conexiones tengo hasta llegar a donde quiero llegar, ¿no? Gastarte por el Entonces, camino un dinero sí, impresionante. entonces yo he sufrido eso. Y la cosa empezó así. De hecho, empezamos con 3 o 4 redes que fueron, creo que fue Phantom, Solana y no sé si alguna otra más. Y después ya fue creciendo porque obviamente también fuimos creciendo en los proyectos a los que dábamos soporte. Luego también otra parte, aunque aquí no sé si habrá alguien dentro de los espectadores, es un load balancer o balanceador de carga. Esto sirve principalmente para aquellos desarrolladores que quieran hacer aplicaciones o que quieran hacer peticiones directamente a la blockchain. Pues desde Ok. aquí lo que se puede hacer es sacar cualquier dato que esté dentro de la blockchain. Esto lo utilizan mucho sobre todo los que desarrollan aplicaciones dentro de una blockchain o incluso MetaMask. MetaMask también utiliza este tipo de endpoints que se llaman. Vale, algo que ya es más técnico, pero que igualmente seguramente alguno habrá que sepa de lo que estás hablando, que a mí ya se me escapa técnicamente, pero que sepan que también les echáis un cable con eso. Genial. Si te importa, voy a explicar justamente esto para que también lo sepas tú, Rodri. Cuéntanos un poquito entonces, así aprendemos. Vale. Gracias. Kepler, MetaMask y todas estas herramientas hacen magia para nosotros porque desde un clic y introducir algunos numeritos, de repente estamos ya utilizando la blockchain, ¿vale? Pero ¿cómo se comunica tu ordenador con la blockchain? Ok. Utiliza estos RPC que se llaman, o estos endpoints, para enviar esos datos, esas transacciones. Entonces, aquí realmente cuando trabajamos con Kepler, él tiene ya los endpoints metidos aquí. Esto simplemente es que tú, en tu ordenador, dices, quiero enviar tantas monedas a tal sitio. Entonces se conecta con estos RPC, con estos enlaces, le envían esa petición para que estos servidores se lo propaguen a la red entera. Pues eso es lo que hacemos nosotros, o sea, facilitamos estos enlaces. Buenísimo. Más cosas que hacemos. Obviamente, a la comunidad, al ecosistema y a todo el mundo cripto hay que educarlo, que también en parte es lo que está haciendo tú, la divulgación. Entre Pues, todos intentamos aprender, efectivamente.
Eso es otra rama que tenemos al final un blog donde de todos esos proyectos que nosotros damos soporte, que validamos, pues vamos compartiendo información y, bueno, pues haciendo resumen también de noticias y sobre todo, pues esa gente que no sepa qué es un proyecto, o qué hace un proyecto o qué es yo qué sé, el liquid staking o de qué va la actualización nueva que ha entrado en Cosmos esta semana, pues aquí se puede entrar y lo puede ir investigando poquito a poco. Pues genial, genial tener soporte para que nos ayudéis a ir aprendiendo. Nos nombrabas antes, entre las razones para elegir un buen validador, un delegador, los riesgos del staking, ¿no? O sea, al final estamos absolutamente ahora en una crisis de confianza, en mi opinión, y la gente pues no se anima a entrar en estas cosas porque ven muchos riesgos. ¿El staking es riesgoso? ¿Cuáles son esos riesgos? Como has dicho, Rodri, al final el staking, si se hace de forma nativa, no utilizando Binance ni nada de por el estilo, tú tienes tus tokens y los delegas y ya está, a priori no hay ningún riesgo, ¿vale? Pero el riesgo se encuentra en sí en cómo está estructurada la blockchain de Proof of Stake. Entonces, al final, a ti te están delegando un poder de voto dentro de la red para verificar transacciones y demás, pero tú tienes que hacerlo bien, porque si a ti te delegan X cantidad de poder de voto y tú dices, vale, pues le voy a enviar a Pepe 50 tokens que yo no tengo, pero como yo valido la transacción, yo voy a decir que Claro. eso es así. Entonces, existen ciertas penalizaciones para ese compromiso. Comúnmente, y voy a poner de ejemplo siempre Cosmos porque creo que es lo más facilito para explicarlo, pero cada blockchain tiene su particularidad. Pues tiene prácticamente dos penalizaciones para los validadores, que es el downtime, es decir, la inactividad. Tienes un compromiso de que tienes que estar firmando bloques por un periodo de tiempo. Si tú eso no lo cumples, ocurre un castigo. El castigo del que estoy hablando por inactividad es este de aquí. ¿Esto qué significa? 0,01%. Significa que el total de tokens delegados dentro de un validador, el 0,01% se va. Se pierde. Ok, eso puede ser mucho si la cantidad es grande, ¿no? Parece poca cosa, pero... Sí, obviamente esto afecta por igual, tanto al validador como a los delegadores. Es decir, al final tú perderías el 0,01%. Tú como delegador, como usuario, es lo que estoy diciendo, Sí, ¿vale? vale. Luego, el segundo castigo, y es el más gordo de todos, es el de doble firma. Esto suele ocurrir por un fallo en la operación del validador, en plan que no tenga unos procesos adecuados dentro del equipo técnico y demás, y que arranque dos veces el servicio de validación. O sea que no Así solo como sería algo malicioso, ¿no? Algo que hagas a propósito, sino que puede ser una especie de accidente, digamos. nosotros, en general, en Stegli, desde que llevamos con la empresa, no hemos visto ninguna infracción de doble firma que sea maliciosa. Siempre ha Ok. sido por algún fallo humano, Ok. prácticamente. Casi siempre ha sido fallo humano. Y ese fallo puede suponer el 5% de pérdida total, igual que he dicho antes, el total del validador. Es decir, si un usuario delega 100 tokens, 5 de esos 10 tokens se van, se pierden. Esto es una de las cosas por las cuales elegir a un validador, bueno, que tenga ciertos procesos internos bastante estipulados, que sean profesionales, que tengan una gran experiencia, pues es bastante importante. Genial, pues nada, vosotros de entrada ya, pues cierta confianza, porque lleváis 5 años peleando con todo esto, ¿no? Sí. Y luego dos cosas más que quería comentar sobre el tema de los riesgos. Ajá. Tiene que ver también a nivel de red, ¿vale? No solamente por el staking, sino a nivel de red. Porque al final, voy a hablar, como he dicho antes, solamente en particular de Cosmos, pero cuando tú delegas tus tokens, tú bloqueas los tokens. En este caso, el periodo de bloqueo son 21 días. Este Ajá. periodo de bloqueo significa que desde que tú vas a darle a la acción de deshacer esa delegación, pasan 21 días hasta que tú lo recibes, ¿vale? Entonces Vale. hay un cierto compromiso cuando tú haces una delegación. O sea, tienes que ser consciente de esto. Sí, Que no si vamos a ocurre, entrar y salir. Cada vez que no te se puede. comprometas son como un hábito, ¿no? Como la gallina, 21 días poniendo el huevo. Sí, exacto. Está lo que se conoce como liquid staking, que esto te lo facilita y puedes salir y entrar todas las veces que quieras, ¿vale? Pero nativamente, sin utilizar ninguna capa extra, estos serían los parámetros. Y luego, lo que quería comentar a nivel de red es la centralización que puede suponer. Es Ok. decir, ¿qué supone esto? A nivel del riesgo que yo puedo considerar hacer staking, aunque no es un riesgo de hacer staking, son consecuencias que pueden ocurrir por haber hecho este staking, es que se centralice demasiado la red en unos pocos validadores, permitiendo que esos validadores gobiernen la red entera. Entonces, cuanto más descentralizada esté la red, muchísimo mejor. Por Total. ejemplo, a nivel de números, el 66% de este poder de voto es el que tiene que estar activo o verificar un bloque para que la cadena siga adelante, ¿no? Para que saque el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Pues si estos tres validadores, por ejemplo, el acumulado sería 16, pues si fuese 34, podrían parar la red.
o Claro. podrían incluso sacar adelante propuestas y que sean maliciosas para la red y cosas así. Entonces, son también otras cosas que hay que tener en cuenta cuando se delega, que se vea un poquito esos proyectos como descentralizada en la red, porque puede delegar o utilizar un proyecto que bueno, pues puede tener cosas malas. Sí, ahí tenemos todas esas peleas tribales o no tan tribales de unos proyectos contra otros, ¿no? Esta red es muy centralizada, esta no. Incluso en un mundo que estamos hablando de descentralización, pero efectivamente a través de esto se puede una vez más centralizar. Incluso la polémica con los mineros de Bitcoin y si al final también, ¿no? Todos los mineros están enganchados en una única entidad Sí, y etcétera, sí. etcétera, ¿no? Son estos riesgos. Vale, y me gustaría a mí, me da mucha curiosidad que nos dijeras cuáles son los proyectos más rentables para hacer staking una vez que dices, vale, pues es sencillo, veo que lo puedo hacer, me meto en Stakely, que nos vais a ayudar, además nos estáis formando. Cosmos, que nos dices que es un poco, pues, el ejemplo, pero ¿es el más rentable? ¿Cuáles son? ¿Por qué elegirías hacer staking en un proyecto y no en otro? Aquí, de nuevo, existe la gente que se fija solamente en este numerito y cuanto más alto sea, pues mejor para mí, Rentabilidad pero, pura. pero puede acarrear, bueno, ciertas cosas malas, porque este porcentaje no va en dólares, va en la cantidad de tokens del proyecto. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, aquí de Avalanche, de AVAX, este es el incremento, o sea, el beneficio que podrías recibir de tu delegación en un año con AVAX, pero el token puede fluctuar. Entonces, yo no puedo aconsejar en qué proyecto va a recibir más rentabilidad, porque la rentabilidad va ligada directamente al precio del token, bueno, si lo quieres mirar en dólares. Entonces, Vale. ¿de qué depende este valor? Depende, como he dicho anteriormente, de la inflación, es decir, cuántos tokens en un año se imprimen, por decirlo de alguna manera. Depende también de la actividad que tenga la red, es decir, cuanto más comisiones existan por las transacciones que se realizan, pues más se va a repartir entre esos delegadores. Nos quedamos ahí, ¿vale? Ahí tenemos ya una bolsa, ¿no? Que se va Sí. llenando, que es con la inflación y con la cantidad de comisiones que se van repartiendo dentro de la red. Eso es una bolsa, un pastel. Vale. Ese pastel se reparte entre toda la gente que delega. Es decir, Vale. cuanto más gente esté delegando, Menos te vas a llevar. ¿vale? ¿Eso cómo se sabe? Eso se saca con los bonded tokens. Esto significa que del total de tokens que hay repartidos dentro de la red, de los cuales están haciendo staking o están delegados esta cantidad. Entonces, teniendo en cuenta esos tres parámetros que acabo de mencionar, es como sale el APR. Ya cada uno que haga sus numeritos y su gráfica del precio, lo que puede ocurrir, lo que sea. A simple vista y de manera sencilla, con una inflación muy alta, lo que puede ocurrir es que el precio del token se devalúe, digamos, de manera normal. La regla que Claro. ocurre es que el precio se devalúe bastante más. Esto es lo que yo me fijaría. Si un proyecto, como he dicho, tiene inflación alta, pues quizás no sea del todo recomendable y yo me fijaría en dos parámetros, ¿vale? Principalmente, esto ya es mi opinión personal. Me Vale. fijaría en la inflación, o sea, si es cero, de lujo, y luego me fijaría en el market cap, en qué cantidad tiene de valor esa red. Eso es tokenomics. Perfecto. Sí. Y ya que estamos y te tenemos ahí, vamos a abusar un poco de la confianza. ¿Y cuáles son tus favoritas? Te tienes que pringar. ¿En cuáles te meterías en staking si te obligamos a elegir? Pues yo tengo 5 proyectos, 2 de ellos que están todavía, digamos, ahí cocinándose, Ajá. aunque uno de ellos ya está fuera, pero tengo 5 proyectos. Uno de ellos es, yo creo que es obvio, pero es Ethereum, y Vale. sobre todo porque cumple con que, aunque tenga una inflación, con la cantidad de tokens que se queman debido al protocolo y demás, es como si no tuviese inflación. También cumple con el market cap, o sea, la capitalización de mercado que tiene este proyecto es muy alto, Sí. y obviamente pues todo el trabajo que hay detrás de Ethereum es gigantesco. Sí, sí, Entonces, total. Deflacionario podríamos decir, ¿no? Según los días contamos en Crypto News sí. cómo va para abajo. Y ahora ya que va a ser muy interesante con ese 2.0, con ese Shanghai que por fin vamos a tener ya a tope. De hecho, bueno, ya se han hecho las pruebas en 2 redes y ha funcionado bastante bien. Genial. Entonces ya queda poquito. Creo que es el 12 de abril o el 12 de 14. abril. Tenemos Vale. claro. Ethereum favorita, clarísimamente. ¿Qué más? Luego sería Cosmos y Osmosis, porque bueno, el ecosistema Cosmos yo creo que está pegando bastante fuerte y cada vez más. Estamos viendo también cómo muchos proyectos están migrándose dentro de este nuevo ecosistema. Y Cosmos es, no me matéis, pero es como si fuese la Bitcoin dentro del ecosistema. Yo lo considero así. Ok. Y luego Osmosis porque es el DEX más fuerte que hay dentro del ecosistema. Y luego los otros dos proyectos son Aptos y Sui. Pero bueno, es que esto ya creo que también es obvio porque hay muchísimo FOMO dentro de esos dos proyectos y el equipo que está detrás de ellos es bastante potente. Precisamente hablando de equipo potente y demás, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus guías para elegir un proyecto?
Aquí me reitero otra vez un poquito con los tokenomics. Creo que los tokenomics es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer una inversión, ya sea en un proyecto de Proof of Stake como no, en general en cripto. Y luego también, sobre todo, la gente que respalda ese proyecto. También creo que es bastante importante. No siempre esto es fiable, ¿vale? Porque obviamente si tú inviertes en un proyecto, tú vas a darle bombo para que ese proyecto suba y salga bien. Y luego, otra cosa que para mí también es súper, súper importante es el equipo. El equipo que haya detrás dentro de ese Ujú. proyecto creo que es otra de las cosas más importantes que pueda haber, porque ahí puedes ver un poco esa confianza que te pueden transmitir. Y ya luego, obviamente, pues que haya un white paper, ¿no? Que haya unos papeles que te diga, oye, vale, el proyecto es muy bonito, un logo Claro, precioso, pero dime qué va a hacer con ese token, de qué va el proyecto, ¿no? tal cual. Eso es algo también importante. Sí, al final aquí el consejo ese básico estándar que nos metemos todos un poco por el FOMO, nos metemos todos, no nos queremos quedar fuera, la rentabilidad, queremos ganar todo su dinero y luego no tenemos ni idea de que ese proyecto no nos hemos enterado más que nuestro colega se ha metido y poco más. Y aquí Sí, estas recomendaciones pues geniales. A fin de cuentas, como decías antes, vamos a conseguir una rentabilidad en el token de ese proyecto, que si el proyecto se va al garete, pues te da igual haber conseguido muchísimos más tokens de algo que no vale para absolutamente nada, ¿no? eso es. Bueno, oye, una cosa que me ha quedado ahí antes que has comentado, para la gente que sea un poquito más avanzada, eso del liquid staking, ¿no? Esa diferencia entre esos stakings bloqueados y estos otros que nos permiten seguir haciendo cosas aunque estemos haciendo staking. ¿Cómo va eso del liquid? Primero, el liquid staking, ¿qué? Es simplemente tú delegas tokens dentro de una plataforma y esa plataforma te da un token recibo, un vale, como quien va a devolver un pantalón y el de la tienda te dice que no te va a devolver el dinero, pero te puede dar un vale que tú luego puedes canjear dentro de la tienda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú tienes un recibo, un vale, que simboliza esos tokens que tú has delegado, más aparte esa recompensa que tú estás generando por hacer la delegación. Entonces, tú al tener el vale, tú luego lo puedes intercambiar en otras plataformas o decirle a tu vecino, oye, tengo este vale de este pantalón, ¿me lo cambias por esa camiseta que me gusta más? Pues esto es lo mismo, ¿vale? El liquid staking te permite al final hacer ese movimiento y te evita, pues, tanto el bloqueo que tiene el staking nativo como la posibilidad de intercambiarlo por otros tokens. Lo hemos visto a lo mejor con Lido, ¿no? Es un ejemplo que conocíamos anteriormente, el token LDO y cómo podías hacerlo así, ¿no? No sé si es algo que utilizas. Nosotros formamos parte de ese set de validadores que están dentro del Lido y totalmente claro que lo recomiendo. De hecho, a nivel de Lido, mucha gente le tira piedras a la cabeza, ¿no? Porque tienen, en el caso de Ethereum, pues más del 30% de la red está haciendo staking dentro del Lido, pero Lido lo que hace realmente es tener esa bolsa dentro de todos los tokens de Ethereum y repartirlo entre las diferentes empresas o operadores de nodos que formamos parte de ellas. Ok. Actualmente somos creo que 30. Entonces, se depende mucho del contrato, eso sí, pero luego a la hora de quién corre esos validadores, somos 30 entidades diferentes que estamos dentro de ahí y por lo tanto muy descentralizadas. Qué bueno, pues enhorabuena por formar parte. Y si nos pudieras enseñar otra vez la página web de Stakely.io y vemos ahí precisamente esos proyectos que nos podéis Claro. ayudar a participar en ellos, Lido y todos los demás. Y ahí te quiero preguntar también, además, alguna cosilla más de la plataforma. Pero, además de todos estos proyectos que iremos cacharreando, que me quiero ir metiendo poco a poco, yo sé que hay alguna novedad con Stakely que va a molar un montón más para esa gente como yo, que seguramente hay muchos raiders igual, que se han metido en un montón de cosas y que es un jaleo, que es un lío tremendo, que no nos apañamos. ¿Cómo nos vais a ayudar en el futuro muy cercano? Como he dicho antes, una de las cosas que yo creo que nos caracteriza es que intentamos pensar en traer herramientas a la comunidad que ayuden y tengan sentido, ¿no? Entonces, otra de las cosas que personalmente nos ha pasado a nosotros es que conforme vamos creciendo en el número de redes a las cuales damos soporte de validación y por tanto también nos implicamos validando en ellas, llega un momento en el que o bien eres un experto en Excel y tienes todo ahí súper contabilizado, o a la hora de poder gestionar y traquear, hacer ese seguimiento, ¿no? De todos tus rewards es prácticamente imposible. Entonces, hemos empezado a desarrollar durante casi un año, llevamos ya de desarrollo de una herramienta que es el Staking Dashboard, Ok. donde para todos esos proyectos que nosotros estamos validando, estamos haciendo esas integraciones dentro de esta plataforma de forma que sea posible, pues, tanto ver la cantidad de tokens que tú estás generando en un periodo histórico, tanto en el token como en dólares, en fiat. Entonces, esta herramienta, comentar que está en fase beta, por eso
si os venís aquí a proyectos no la vais a encontrar porque la tenemos oculta y la hemos ido soltando pues un poquito entre los grupos y demás para que la gente la vaya utilizando, que nos diga feedback, si le gusta, si no, si tiene algún error y entonces ir arreglando algunas cositas. La semana que viene seguramente ya la lancemos de manera pública para que cualquiera pueda entrar y utilizarla. Genial, a mí este me parece un puntazo tremendo para todas estas personas que es que si no, no nos aclararíamos. O sea, que realmente, no solamente con el faucet, sino con este dashboard, o sea, nos lo ponéis muy fácil y molará ver ahí cómo, además vamos a poder no solamente saber dónde están nuestras criptomonedas, dónde nos hemos metido, que se nos olvida, con qué cuentas y demás, sino la rentabilidad que estamos obteniendo, ¿no? Si nos está yendo bien, si nos está yendo mal. Eso es. De hecho, bueno, voy a hacer como si fuese una pequeña demo de cómo funciona, ¿vale? Ok. Aquí, a la hora de utilizarla, lo que hacemos es que en vez de hacer el típico registro de usuario y contraseña, podemos utilizar nuestra propia wallet de Kepler. En este caso, como ya he creado una anteriormente, es la que voy a utilizar para hacer este registro. Es solamente una firma, ¿vale? O sea, si leéis lo que es el mensajito, no da permisos de ningún tipo ni nada, solamente de hacer una firma. Súper importante tener en cuenta siempre que estamos firmando, ¿no? Para Sí. no firmar, llévate todo mi dinero a otro lado. Exacto, ¿vale? Entonces simplemente eso, como un registro. Una vez que tú haces ese login con tu wallet, automáticamente, si obviamente estás haciendo uso de tu cartera, ya te van a aparecer aquí las redes donde tú tienes actividad. Eso por un lado, y luego, como en mi caso no tengo nada, claro, Las podemos añades añadir manualmente todas las que se quiera. Entonces, en este caso, esto es una típica dirección de EVM, como las que da MetaMask, vamos. Entonces voy a marcar Ethereum y Phantom y la añado. Entonces ya me saldrían aquí. Y aquí podría estar viendo la cantidad que tengo total estaqueada en cada una de las dos redes, viendo la cantidad en tokens y también en dólares. En este caso, Ethereum, lo que estamos viendo aquí es el token del IDO, ¿vale? Es el STTH, o sea, es un token líquido de Ethereum. Por ahora solamente detectamos los STTH. En un futuro iremos entregando todos los tokens de liquid staking que existan de los diferentes ecosistemas. Y luego la otra wallet que voy a añadir para que se vean más datos es una de Cosmos. Entonces, en el caso de Cosmos, si tú metes una wallet, automáticamente te ponen aquí aquella donde tú puedes obtener datos. Yo voy a elegir Cosmos y voy a elegir, por ejemplo, Osmosis. Y pues bueno, aquí lo estamos viendo y si le damos a Donut podemos ver la relación de qué tenemos en cada red y más cositas. Podemos ver en este gráfico también en qué situación tenemos los tokens. Están el total estaqueado, está el disponible que tenemos dentro de nuestra wallet, unbonding, que significa que yo he dado a esa acción de, oye, quiero dejar de hacer la delegación, entonces pues como tiene ese periodo de bloqueo, pues estos serían los tokens que yo tengo en ese periodo de desbloqueo. Y ya por último, el total de la reward que he generado. Buenísimo, Y aquí buenísimo. yo la verdad que estoy bastante contento con cómo está quedando. Obviamente todavía queda mucho trabajo para que ya se quede bastante más fino y demás. Genial. Y ya por último, Sí, añadir, perdona. y ya me callo un ratillo, sería el tema de la gestión de las wallets, ¿vale? Porque tú vas añadiendo wallets dentro de la plataforma, pero a lo mejor quieres que no se vea Phantom, porque, oye, es que de Phantom tengo muchísima cantidad y me estropea todas las gráficas. Si yo me meto aquí en Dashboard y veo el genérico, que se vería tal que así, aquí lo que se ven no sería el estado de los tokens, sino la cantidad en dólares de cada uno de las redes que tenemos metidas. Pues yo a lo mejor digo, oye, es que hay un proyecto que me está rompiendo las estadísticas, que en este caso pues es Osmosis, ¿no? Porque fíjate que tengo 16 dólares, pues me puedo venir aquí directamente, ¿vale? La oculto o la quita. Súper útil, comodísimo. Y nos dices que está en fase beta, o sea que tenemos que esperar que haya algunos errores, estáis trabajando en ella, pero el usuario que a lo mejor ya está ávido, que está en FOMO total, que quiere empezar a utilizarla, bajo su riesgo, entendiendo que tiene todavía sus posibles errores y demás, ¿pueden acceder a ello? Sí, con este enlace de aquí. Sí, lo ponemos en la descripción del vídeo. Y vale, bueno, fenomenal. una última cosa que se me había olvidado. La web está tanto en español como en inglés y en un futuro en francés. Ok, genial, buenísimo. Pues ya lo único que queda es ponerse a utilizarlo a tope. Para las personas que quieran aprender todavía más, ¿dónde los podemos enviar? Nos has hablado antes, por ejemplo, de ese blog que tenéis. ¿Cuáles son las redes sociales donde estáis más activos? Ese email. Recuérdanos cómo seguimos aprendiendo con Stakely de Stake. Por un lado está el grupo de Telegram, que este sería el internacional, pero también tenemos otro solamente de habla hispana, por si queréis comunicaros con nosotros en español. Por otro lado, Twitter sí que es muy activo, ¿vale? Ahí compartimos muchísima información, noticias y el estado de nuestras redes. En YouTube, que no lo he comentado, ¿vale? También tenemos un canal de YouTube, por si queréis buenísimo. guías
paso a paso de cómo hacer staking y demás, pues también podéis verlo desde aquí. Bueno, y obviamente por correo electrónico o por el formulario de aquí, también podéis ponernos en contacto con nosotros. Genial, por tierra, mar y aire, y si no, nos vamos ahí a veros en persona, nos tomamos una cervecita y seguimos aprendiendo también. José, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haberte pasado por Fan on the Ride, ayudarnos a seguir aprendiendo. No sé si ha quedado en el tintero alguna cosilla, algo que digas, tenemos que comentar esto, ha quedado más o menos cubierto este mundillo del staking y cómo aproximarnos. Yo diría que está prácticamente todo explicado, pero Maravilloso. seguramente haya dudas por el chat. Claro, claro, Que... eso es, justo te iba a decir eso. Si lo tenemos todo más o menos así visto, vamos a ver qué pasa en el chat, y Rubén de Postman, a ver, que tiene una preguntilla. Y yo tengo bastantes tokens delegados en el entorno de Cosmos. ¿Cómo se puede cambiar a ellos sin tener que pasar por el periodo de unbonding? ¿Es esto posible? Pues no es posible actualmente, pero dentro de poco posiblemente sí. Como he dicho antes, si se utiliza nativamente el staking, no hay forma de poder quitarte ese periodo de bloqueo de manera inminente. Tienes que esperar pues lo que te ponga en cada parámetro de cada red, que en Cosmos pues son 21 días. Pero hay un proyecto que se llama Quicksilver, que los desarrolladores de ese mismo proyecto han desarrollado un módulo. Bueno, a ver, realmente lo que voy a explicar ahora es bastante complejo, ¿vale? Pero te puede servir. Vale. Por si acaso le interesa a Rubén, pues bueno, yo Sí. lo comento. Es un módulo que lo que va a permitir es que se haga staking líquido sin tener que desbloquear tus tokens. Entonces, el proceso, ¿cuál sería? Yo delego mis tokens en algún validador de Cosmos y quiero desbloquearlos rápido. Pues la única forma posible sería, cojo esos tokens, me meto en la plataforma de Quicksilver, que es un proyecto de liquid staking dentro de Cosmos, cuando habiliten esto que estoy comentando ahora, que todavía no está habilitado. Entonces, activaría esa delegación líquida dentro de ello. Ahora tendría ya ese token recibo, y ya con el token recibo es lo que he dicho antes, ¿vale? Token líquido que representa esa delegación. Sí. Pues ya está, ya te vas a un DEX o lo que sea y lo vendes. Pero actualmente no está activo, y según lo que estuve comentando con el equipo de Quicksilver, no se espera que se integre hasta dentro de 2 o 3 meses. O sea que Vale. Creo que te sale más rentable Espera. esperarte los 21 días. Vale, más cosillas. A ver, por ejemplo, Mamadou Armeanio, que nos decía por ahí, estamos incorporando riesgos al meter más intermediarios con Stakely. ¿Esto es así? ¿Estamos aumentando el riesgo? O sea, al final yo, si lo he entendido bien, lo que estáis dándonos es una plataforma para ayudarnos a entrar en el mundillo. No sé en qué sentido puede estar pensando que se aumenta el riesgo. Realmente es todo lo contrario, o sea, no hay una forma más nativa, sin menos intermediarios, de hacer staking que hacerlo directamente con el validador. Tiene otras dos formas de hacerlo, hacerlo desde Binance, lo cual ya está utilizando un intermediador de verdad, que son ellos, porque ellos luego van a utilizar alguno de nosotros, de los validadores que están dentro de la red. O bien hacer liquid staking, que de nuevo es otro intermediario, porque al final esos tokens vuelven a ir a un validador de la red. Irte a la capa más baja ya no existe. Te tienes que montar tu propio nodo validador con los riesgos que tendría eso, con el conocimiento técnico que tienes que tener, y como dice por ahí CryptoSpace, que decía, pero también se te puede ir la luz, tienes que invertir en luz, configurarte un no IP, etcétera, etcétera, meter un monto mínimo, ¿no?, en algunos proyectos, que va a ser complicado. Sí. Correcto, esa es la otra forma. Te puedes montar tu propio validador, que en Ethereum hay ya algunos aparatos que lo puedes tener desde casa fácilmente, ya con todo instalado y tal, pero en las otras redes o tienes conocimientos técnicos o tendrás que hacerlo de la manera que he explicado antes. Joel de Stakely, que decía, el staking viene integrado de forma nativa en la blockchain y es imposible hackearlo. Es por eso que el staking POS es el DeFi más seguro que hay. Nadie puede hacer un rug pull del staking de una blockchain. O sea, bien explicado, ¿no? A ver, más cositas que leo aquí por el chat. Dice, además hay redes como Cosmos que no estás activo hasta que tienen un mínimo de stake que suele ser muy elevado. Te penaliza si tu máquina se apaga o tiene mal rendimiento. Te va restando stake. Era un comentario de Superanto, por si tienes algún matiz o seguimos aprendiendo a partir de esa frase. A lo que se refiere, supongo yo, es a los validadores, ¿vale? Si estamos viendo estos números de aquí te indica que hay 175 activos del total, que son 512. Esto es porque en las redes Cosmos no es como ocurre, aquí espero no confundirme, pero como ocurre pues, en Solana o en ADA o en Ethereum, que es infinito la cantidad de validadores que puede tener, sino que por cómo está estructurado ese protocolo de consenso de este ecosistema, hay ciertos límites. Entonces, actualmente están 175 validadores máximos que pueden estar activos. Aunque esto a través de la gobernanza se puede ir cambiando. Tiene que obviamente pues, aprobarse, pero eso, que se puede hacer una propuesta y tal. Entonces, para que tu validador
esté validando y generando beneficios y rewards y demás, lo que tiene que hacer es tener más poder de voto delegado, en este caso, pues, tokens de Atom, que el último que está. Que en este caso, pues, este validador que se llama Wetez y tiene 82.000. Pues tendrías que tener 82.089 para quitarle el puesto y poner esta ahí. Y esto es instantáneo. Es decir, si tú consigues eso, tu validador estará dentro del set activo. Porque hay redes que para que tú estés activo tiene que ser en el epoch, que se llama, ¿no? Sí. Son como cada 14 horas, 12 horas, 24 horas, dependiendo del proyecto. Aquí no, aquí es instantáneo. Dice, ¿cómo te enteras de que tu validador se ha quedado fuera? ¿En qué web podrías tener esa información? Dice Larry Bitcoin. Es algo que han estado hablando pues, más validadores del ecosistema de Cosmos y demás, y me parece algo muy interesante que seguramente, o no lo sé, pero se lo va a proponer el equipo el desarrollarlo nosotros. Todavía no está desarrollado, pero si tú quieres saber si tu validador está inactivo, o bien desde Keplr, que de esta herramienta sí que te va a salir, ¿vale? Si un validador está activo o no. Incluso los que están en jail. Jail significa cuando a ti te penalizan, ya sea por inactividad o por esa doble firma que he comentado anteriormente, automáticamente tu validador cae jail, pues está enjaulado. O sea, el validador tiene que emitir una transacción para salir de ahí. En el caso de doble firma, no. O sea, ya no puede volver a entrar nunca más en el set. En el caso de si caes por inactividad, sí. Él tiene que enviar una transacción y puede volver otra vez. Entonces, aquí podéis ver quién está en activo y quién está jail. Y en el caso de que vuestro validador esté jail, seguramente en esta interfaz aparezca, pero no hay una forma de que te lancen una notificación y tú te des cuenta, ¿vale? Ajá. Por eso digo que es algo interesante y se lo propondré al equipo el ver de qué manera podríamos desarrollar algo así para la comunidad. Buenísimo. Y en este caso igual. Tú podrías meterte aquí en inactivo y podrías ver cuáles son los que están activos en el sentido de que están funcionando, pero no han conseguido esa cantidad mínima para poder entrar en el set activo, tanto como los que están jail. Bueno, tiene aquí, pone jail, ¿vale? No se ve muy bien, pero está en rojo y pone, se ve, jail. No te preocupes, nos hacemos a la idea. Muchísimas gracias al equipo de Stakely, gracias por colaborar con Fan on the Ride en nuestro camino hacia el aprendizaje. Que hablábamos José y yo el otro día preparando un poco este contenido de lo complicadísimo que es estar en todo este mundillo, en todo este ecosistema, en la minería, en el staking, en el trading, en todas las noticias. Es complicadísimo cubrirlo todo, es imposible, y que al final necesitamos estas comunidades de expertos cada uno en lo vuestro. Genial conectarnos con vosotros, y te voy a decir, José, y al resto del equipo, que seguramente cuando tengamos este vídeo ya en YouTube van a surgir nuevas preguntas, y os quería pedir permiso para mortificaros una vez más con esas preguntas y que volvamos a conectar y echemos otro ratillo y seguimos aprendiendo. Por mí genial, ya te lo comenté que si por lo que sea queréis hablar sobre el staking, sobre alguna noticia en concreto, sobre algo que nosotros podamos tener más conocimiento y podamos aportar algo, yo estaré siempre encantado de aparecer por aquí. Genial, José. Pues no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a cacharrear toda la comunidad stakely.io y os veamos con esas preguntas y seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias. Especial todo sobre el staking. Gracias a José, gracias a nuestros amiguetes colaboradores de Stakely, stakely.io. Tienes el enlace en la descripción. No es difícil. Y en este momento en el que los bancos no te dan absolutamente nada, y en este mundo en el que queda demostrado que el sistema financiero tradicional es un desastre, pues no está de más, por un lado, conseguir una rentabilidad, y por el otro lado, estar colaborando al crecimiento y a la solidificación de ese nuevo mundillo. No te lo pierdas, stakely.io, enlace en la descripción. Empezamos a cacharrearlo y compartimos nuestra experiencia juntos aquí en Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!